Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este viernes a las 5 de la tarde. Mi nombre es Andrés Vuela, para aquellos que no me conocen, en nombre de todo el equipo de Beca Advisors que hoy represento y también de todo el equipo de Rica Consultores que una vez más se suman a esta iniciativa. Agradecerles mucho por estar acá presentes. Definitivamente con mucha eh, intriga o decir expectativa por lo que nos pueda decir hoy Julio, sobre todo en un día muy particular para los mercados financieros. Todos los que estamos pendientes de esto hemos visto con gran sorpresa las noticias positivas del día de hoy en la economía de Estados Unidos, algo sobre lo cual evidentemente Julio va a hacer comentarios. Así que de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos. Antes de comenzar y darle la palabra al propio Julio, hacer algunos comentarios de carácter organizativo y del funcionamiento de la charla. Notarán ustedes que el audio ha sido silenciado. Esto, digamos, ha sido la norma en las charlas que hemos organizado. Siempre decimos lo mismo: disculpas por lo antipático que pueda resultar, lo arbitrario esta medida, pero es la manera de organizarnos bien y que no se filtren los audios domésticos o de sus empresas. Así que la vía de contacto que ponemos a disposición de ustedes es el chat que tiene Zoom. Los invitamos para que a lo largo que vayan teniendo consultas nos las vayan dejando en el chat, tanto sea en el chat grupal o directamente al usuario Beca Advisors. Lo pueden hacer de manera privada sus consultas para que no queden expuestas su nombre con su consulta. Nos llega igual. Y no nos podemos comprometer a leer todas las consultas, siempre hay alguna que queda fuera, pero haremos todo lo posible, dependiendo del tiempo y de la hora, de transmitirle a Julio la mayor cantidad de preguntas posibles. Así que eso con respecto a cuál es el funcionamiento de la charla. Respecto a quiénes somos nosotros, para los que no nos conocen, hay muchos, ya estoy viendo una cantidad de caras conocidas acá, pero sabemos que hay mucha gente nueva. Y sobre todo quizá algunos invitados de Rica, otros invitados de Beca, y está bueno que nos conozcan a todos. Del lado de Rica, expertos en impuestos, planificación fiscal, tributación internacional, contabilidad, apertura de empresas, regulación laboral y proyectos de inversión, servicios para radicación de extranjeros en el Uruguay, trámite de residencia legal y residencia fiscal. Al amigo contador Ricardo Domínguez y a todo su equipo, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar siempre al lado de Beca desde el comienzo. Respecto a Beca, bueno, a quien represento hoy, somos asesores de inversión registrados en el Banco Central del Uruguay, con clientes en Argentina, Uruguay y Brasil. Hacemos asesoramiento patrimonial, portafolios de inversión, viviendo una semana bastante particular, volviendo a las oficinas. De hecho, hoy ya puedo estar transmitiendo esta charla desde Beca y con el equipo funcionando acá, y habiéndole transmitido a nuestros clientes noticias muy alentadoras respecto a un nuevo acuerdo que hemos llegado con la firma Pershing de Estados Unidos. Así que bueno, esta sería nuestra primera actividad en esta nueva realidad de Beca como asesor de inversiones aceptado y con un contrato activo con Pershing, lo cual nos alegra mucho. No quería dejar de hacer ese comentario y compartirlo con todos. Yendo a la introducción, hoy la idea, hace 2 semanas organizamos también junto a Rica una charla en donde sumamos la opinión de Julio con la opinión del economista Enrique Sebach de Argentina, y le dimos un foco más bien en la realidad de Argentina, teniendo en cuenta todo lo que está pasando y cómo eso nos impacta a Uruguay. Pero nos había quedado la deuda o la sensación de materia pendiente respecto a poder enfocarnos un poco más en nuestro país y cómo toda esta situación internacional afecta la economía uruguaya, los mercados en Uruguay, en un contexto, digamos, también particular de cambio de gobierno. Entonces, la iniciativa de hoy, exclusivamente con Julio, que prácticamente no necesita presentación, ¿verdad? Él es el asesor económico de Beca. El planteo fue, Julio, plantearle o pedirle que actualice un poco la situación internacional, que es algo que en diversas charlas que hemos hecho y grabaciones que ustedes acompañan en el sitio de Beca, ha ido acompañando la evolución de la pandemia y de la economía,
como yo dije en la introducción, hoy ha sido un día particularmente sorprendente desde el punto de vista positivo, y darle después el enfoque de Uruguay. Así que no me extiendo más en la presentación. Julio, te voy a habilitar el audio. No sé si tú me escuchás, y a ver si te podemos escuchar a ti. Sí, yo te escucho perfecto. Deberíamos estarte escuchando, Julio. ¿Me escuchás? Tú me escuchas a mí, yo te escucho perfecto. Hola, hola, Sí, hola. sí. Perfecto, perfecto. Ah, Te escucho impecable. muy bien. Julio, la Eh, presentación es tuya. bueno, muchas gracias, Andrés. Realmente yo venía, ustedes van a encontrar una presentación que no tenía previsto lo que fue la noticia de empleo de hoy en Estados Unidos y que fue en buena medida responsable de lo que ocurrió hoy en el mercado, donde el Standard Poor's regresó a niveles de 3.200. No sé, Andrés, cómo está con respecto a principio de año, pero yo creo que prácticamente está en los niveles con los que comenzó el año Sí. 2019. Ujú. Así que cuando dimos aquella charla en el Cottage por marzo, cuando recién empezaba el problema del COVID y no tenía en ese momento la magnitud que llegó a tener en las semanas siguientes, sobre todo cuando uno miraba en aquel momento lo que eran las gráficas de China, y lo vamos a ver ahora comparado con lo que fue después la evolución en el resto del mundo, o una de dos, o en China no pasó prácticamente nada, o los números de China no son de confiar, digamos, pero ciertamente para lo que parecía en aquel momento la magnitud del fenómeno, nuestro diagnóstico era, bueno, esto no debería afectar significativamente a los mercados financieros porque más allá de lo que pueda ser este golpe, las valuaciones de las empresas están en lo que pueda ocurrir a largo plazo y por lo tanto las acciones deberían recuperarse. Me preocupa que hoy esto se pueda tomar en serio, lo que dije en aquel momento, porque desde aquel momento realmente la percepción de la gravedad de la pandemia fue mucho mayor, pero sin embargo los mercados reaccionaron como en aquel momento pensamos que iban a reaccionar, es decir, iban a tomar esto como un fenómeno transitorio y eventualmente se iban a recuperar mirando más hacia el futuro que hacia el presente. Pero por eso, digamos, más que la confirmación de una predicción de marzo, que yo creo que debo revisar, justamente lo que hoy tenemos que ver es con un poquito de cautela esta recuperación que se dio hoy en los mercados, cosa que tangencialmente voy a tocar en la charla, y bueno, ver un poco también cómo nos ha afectado en la región y a Uruguay en particular, y qué desarrollos podemos esperar a partir de aquí. Así que bueno, o sea, como ha sido un poco la tónica de nuestros análisis en los últimos meses, básicamente hoy por hoy el foco o la llamada de atención está en cuáles son las novedades respecto de la pandemia, después, digamos, cuáles son o qué es lo que viene ocurriendo en materia de economía. O sea, los agentes económicos están reaccionando mucho más a lo que son las novedades en torno al COVID, ya sea el número de casos, las novedades en cuanto a posibles tratamientos, los procesos de reapertura o de salida de confinamiento de las distintas economías, qué probabilidad hay o qué temor hay de que haya una vuelta atrás a la salida o en ese proceso, digamos, de desconfinamiento. Hemos visto mucha volatilidad en estos últimos meses, justamente asociado a elementos que no tenían mucho fundamento, más que un cambio de humor en los mercados uy, esta píldora que parecía que iba a funcionar no funciona, uy, esta vacuna que parecía que iba a estar no está, uy, capaz que cuando se reabran los mercados vuelve a haber casos de coronavirus, o ha habido un rebrote en Corea o no sé dónde. Cuando uno miraba los números de esos rebrotes eran absolutamente insignificantes, pero todo era, digamos, de alguna manera giraba en torno a novedades
sobre la pandemia, mucho más importantes que, por ejemplo, datos históricamente altos en materia de solicitudes de desempleo en Estados Unidos, o sea, 4 veces superiores a lo que había sido el registro histórico de los años 80, en plena recesión por la política monetaria de aquel momento de Volcker, cuando trataba de llevar la inflación de Estados Unidos desde 2 dígitos a niveles más normales. Bueno, aquellas solicitudes de desempleo que en aquel momento parecían récord, digamos, y fueron el récord durante mucho tiempo, fueron absolutamente arrasadas por lo que fueron las novedades en materia de coronavirus. Pese a eso, el mercado, digamos, había tenido una recuperación porque de alguna manera la gente estaba pensando no en el 2020, sino en el 2021. Así que por eso, digamos, nuestros análisis empiezan, por lo general, desde un tiempo a esta parte, diciendo, bueno, ¿qué está pasando con el virus en las regiones que son de interés para nosotros? Y luego ver qué es lo que está ocurriendo con las economías, con las empresas, y en definitiva ver cuál es la proyección que podemos hacer con los mercados. Así que bueno, justamente con el virus a nivel global, las noticias no son tan buenas. No sé, ¿la movés tú la presentación, Andrés? Sin problema. Claro. Si uno mira lo que son los casos diarios de coronavirus a nivel mundial, lejos podemos decir, digamos, de estar en una situación donde la pandemia está remitiendo, ¿no? O sea, esta pequeña montañita que hay aquí en febrero era cuando se dio la primera fase del virus en China. O sea, acá ven ustedes que aquellos números que parecían enormes en aquel momento resultaron totalmente insignificantes con respecto a la cantidad de casos diarios que se registró después. Luego de esta primera ola, que ocurrió en China, Corea, en el este de Asia fundamentalmente, empieza la segunda ola, que fue básicamente donde el epicentro del virus se movió hacia Europa, y montado sobre esa segunda ola vino el tercer epicentro del virus, que fue Estados Unidos, y el más importante de alguna manera en cantidad de casos desde el punto de vista individual. Y en esa situación, donde marzo y abril, el virus en expansión, primero en Europa, luego en Estados Unidos, si bien en esas regiones, como vamos a ver ahora, da alguna sensación de empezar a remitir, se nos viene lo que podría ser el cuarto epicentro, la cuarta ola en lo que es la evolución del virus, que básicamente tiene 2 regiones, América Latina y lo que podríamos llamar Asia Central, digamos, para no poner Rusia dentro de Europa, digamos. Si uno mira los 10 primeros países hoy por hoy en materia de casos diarios, de casos nuevos diarios de coronavirus, ninguno es europeo, salvo Rusia, digamos. Si a Rusia la ubicamos en Asia Central, son básicamente 4 o 5 países de Asia Central, 4 países de América Latina, México, Brasil, Perú y Chile, y un país de este continente que es Estados Unidos, que todavía está, o sea, Brasil es el número 1 en casos diarios, y Estados Unidos ahora quedó en segundo lugar en casos diarios, si bien es el que tiene más casos acumulados hasta ahora. Entonces, ese crecimiento que veíamos nosotros al final en la gráfica anterior, se forma de una caída que todavía es leve, o sea, la tendencia en Estados Unidos de casos diarios es decreciente, pero no es una situación totalmente controlada, o sea que Estados Unidos está iniciando su reapertura o su desconfinamiento más apresurado por las presiones políticas, digamos, de la coyuntura electoral, de tratarse de un año electoral, que lo que indicaría, digamos, por la propia evolución de la pandemia. La situación en Europa, ahí sí, es donde de alguna manera la campana tendió a cerrarse de alguna forma.
Acá puse simplemente la gráfica de España por poner una, porque es el que tuvo más casos en total acumulados dentro de Europa, pero la gráfica de Italia, de Alemania, de Francia, o sea, son todas muy similares, o sea, ya los números de casos diarios realmente han bajado mucho, o sea, están y no solamente los casos diarios han descendido, sino que además las recuperaciones superan los casos diarios, con lo cual el número de casos activos está disminuyendo, cosa que todavía no ocurre con claridad en Estados Unidos. Y en la gráfica siguiente tenemos la región, digamos, como ejemplos de lo que es este nuevo epicentro del virus. Por un lado Brasil, ¿verdad?, que está en una tendencia claramente creciente de casos diarios, llegando al orden de los 30.000 casos diarios aproximadamente. Y Argentina, ¿verdad?, que si bien en números es mucho menor que Brasil, o sea, están entre los 800, 900 casos nuevos por día, de todas maneras también es una tendencia creciente, que desde el punto de vista de Uruguay, digamos, esto es lo que nos rodea, digamos, esta es la situación que tenemos en nuestro entorno hoy por hoy, o sea, dos países que están en lo que serían las fases iniciales de propagación del virus, donde todavía, digamos, adquiere esa forma, digamos, o esa tendencia de crecimiento exponencial. Entonces, por eso, digamos, a nivel mundial, las noticias de la pandemia ciertamente no son del todo buenas, o sea, uno no puede decir que a nivel mundial la pandemia está controlada, sino que simplemente lo que está ocurriendo es que los epicentros, digamos, de generación de nuevos casos se van moviendo, ¿sí? Todavía no termina de salir claramente de Estados Unidos y ya empieza a aparecer significativamente casos crecientes tanto en Asia Central, o sea, además de Rusia, tenemos un volumen importante de casos en India, en Irán, y además, lo que más nos preocupa desde el punto de vista de Uruguay, o sea, lo que está ocurriendo en América Latina y en la región en particular. Entonces, ese es el primer elemento, o sea, la situación de pandemia y por lo tanto su presión o sus efectos negativos sobre la economía global están tan presentes ahora como estaban en marzo y evidentemente constituyen el principal factor de riesgo, digamos, para lo que son las perspectivas de crecimiento de la economía mundial. Y justamente, yendo un poco a lo que son las perspectivas económicas, en este momento los datos de nivel de actividad que divulgan los países no son del todo informativos, porque recién estamos conociendo datos del primer trimestre, donde en muchos casos los efectos del confinamiento, del aislamiento, en la mayor parte de los países de Occidente recién ocurrieron en el mes de marzo, o en la segunda quincena de marzo incluso, con lo cual los datos que hoy estamos viendo en materia económica correspondientes al primer trimestre del año 2020 no son realmente demasiado informativos, o sea, no nos dicen nada, digamos, sobre la situación de la coyuntura actual, la cual va a estar bien reflejada, digamos, cuando tengamos los datos del segundo trimestre, ¿no? Entre abril y junio, ¿sí?, cuando se conozcan estos datos allá por el mes de agosto, vamos a tener una idea de cuál fue el impacto, digamos, del virus en el segundo trimestre del año, que es cuando cayó más fuerte tanto en Europa como en Estados Unidos y también en nuestra región. Y habrá que ver, según cómo han sido los procesos de reapertura, si ya el tercer trimestre es un trimestre de recuperación, cosa que probablemente en Europa y Estados Unidos lo sea, y habrá que ver si en América Latina, ahí hay que ver cómo juega el efecto del invierno, digamos, si, digamos, en el tercer trimestre estamos en salida, digamos, o en recuperación respecto del segundo, o tenemos algún recrudecimiento de la pandemia que nos obliga, digamos, a perpetuar o prolongar el cierre de alguna forma. Después vamos a ver un poquito cómo está evolucionando el virus en Uruguay y qué perspectivas podemos tener para eso. Pero dado que los datos históricos
son poco relevantes, lo mejor que podemos utilizar son los indicadores de anticipación, ¿verdad? Que suelen basarse en encuestas que se hacen a empresarios sobre sus perspectivas de empleo, de producción, de compras de insumos, de inversión. O sea, son índices fundamentalmente cualitativos que lo que tratan de medir es si las expectativas de los empresarios son a que en los próximos meses la producción va a ser mayor o va a ser menor. Eso es básicamente lo que miden estos indicadores. Lo que estoy tomando aquí es el indicador que se conoce como PMI, Purchasing Managers Index, o sea, el índice de compras o de poder de compra de los gerentes o de los administradores, que se divulga tanto para sector servicios como para el sector manufacturero, que se publica para muchos países con la misma, y que tiene la ventaja de que justamente se utiliza con la misma metodología en muchos países y por lo tanto es un indicador comparable. Como le decía, es un indicador cualitativo, o sea, la base es 50, si está por encima de 50, lo que indica es que la gente espera que la producción crezca. Si está por debajo de 50, lo que indica es que lo que se espera por parte de los empresarios es que la actividad disminuya, ¿sí? Estos indicadores, veamos, aquí tenemos en las dos gráficas, por un lado manufactura y por otro lado servicios. Si uno mira la parte de manufactura, ¿sí? Aquí está básicamente, la línea negra es el 50, digamos, es la base central, digamos, es lo que indica que ni se crece ni se disminuye. Entonces, veamos primero la línea azul es China, ¿sí? China, recuerden ustedes, venía de un año 2019 complicado, sobre todo por toda la amenaza de la guerra comercial con Estados Unidos. Eso había llevado justamente a una desaceleración del crecimiento en la actividad manufacturera en China, que incluso en algún mes llegó a mostrar algo muy cercano, digamos, a una recesión por primera vez en mucho tiempo. Y justamente este indicador estuvo durante la mayor parte del año 2019 muy cercano a 50, o sea, los empresarios en China esperaban prácticamente una tendencia al estancamiento en el nivel de actividad en ese país. Es en ese contexto que aparece el virus, y observen ustedes el valor de febrero, o sea, baja de niveles de 50 a niveles en el entorno de 35, o sea, en pleno confinamiento, realmente las expectativas de los empresarios chinos en el sector industrial eran muy negativas, así como también en el sector de servicios, o sea, aquí también la línea azul es China, en el sector de servicios, observen ustedes esta caída a niveles, digamos, también del orden de 30, en el caso de China, para el mes de febrero, como efecto, digamos, o como consecuencia del confinamiento. Vean ustedes que en el sector servicios, o sea, en general el panorama en China era más optimista que en el sector manufacturero. O sea, esos son el tipo de cambios estructurales que se venían dando en la economía china y que estaban afectando la economía mundial, y que seguramente son el tipo de factores estructurales que van a seguir estando presentes una vez que esta crisis del COVID se supere. Fíjense, y esto era, ahora lo que ocurrió después era de alguna manera la gran esperanza en el resto del mundo, ¿no? O sea, tras el confinamiento de febrero, de fines de enero y desde la segunda quincena de enero y febrero, en China, o sea, hubo una rápida reapertura de la economía, con ciertos controles, ya sabemos cómo China puso, digamos, toda la tecnología de alguna manera al servicio de contralor del Estado sobre movimientos a nivel individual para poder hacer el rastreo, digamos, de posibles focos de contagio. Entonces, bajo esa situación de una apertura sumamente vigilada, fíjense que los indicadores de perspectivas volvieron ya en el mes de marzo a estar por encima de 50, ¿tá? Tanto en la manufactura como en los servicios. Ojo, recuerden ustedes, esto es un indicador cualitativo. Lo que indica un indicador por arriba de 50 no es que volvimos a estar en los niveles de enero o de diciembre en materia de actividad, sino que simplemente lo que están diciendo, digamos, los empresarios encuestados, es que
desde marzo en adelante vienen pensando que van a estar mejor que lo que estaban en febrero, cuando prácticamente cerraron sus puertas en materia de nivel de actividad. O sea, que esto no quiere decir que el nivel de actividad en China volvió a lo que era enero-febrero, sino que simplemente lo que quiere decir es que la gente está viendo un aumento en la producción, pero evidentemente desde un nivel muy bajo. Pero de alguna manera lo bueno, lo optimista de esto es que desde el punto de vista de las expectativas en China, el fenómeno del virus se vio como algo transitorio, o sea, una fuerte caída de actividad mientras duró el confinamiento y una perspectiva posterior de recuperación de la actividad económica. En Europa y Estados Unidos, el panorama, sin embargo, ha sido bastante más ácido, bastante más gris, ¿sí? La economía norteamericana venía experimentando perspectivas de crecimiento bastante sólidas sobre fines del año 2019. Es más, cuando nosotros analizábamos el posible comportamiento de la economía norteamericana en el 2020, señalábamos como un factor favorable en 2020 respecto del 2019 el hecho de que en el 2020 no íbamos a tener el cierre que tuvo la administración norteamericana durante el invierno boreal pasado, cuando por la discusión sobre la deuda se cerraron, digamos, distintas oficinas públicas y eso tuvo un impacto sobre el nivel de actividad en Estados Unidos en el primer trimestre del año 2019. Entonces, en ese sentido, al no estar ese factor presente en el año 2020, uno miraba con cierto optimismo lo que podía ser la perspectiva de crecimiento en Estados Unidos en el año 2020, hasta que apareció, digamos, esta situación del virus. La economía norteamericana comienza el confinamiento gradualmente en marzo, ¿verdad? Y ahí las expectativas de los empresarios ya habían empezado a caer en febrero, o sea, de alguna manera los empresarios norteamericanos veían con más preocupación que el gobierno lo que podían llegar a ser las derivaciones de la pandemia. Cayó algo por debajo de 50 en el mes de marzo, pero la mayor precipitación se dio en abril, donde llegó a niveles poco superiores, a nivel de 37, 38, no, 36 llegó en Estados Unidos. Y en Europa, que Europa ya venía mal, con perspectivas más bien de recesión o de estancamiento durante todo el año 2019, con el confinamiento las perspectivas también empeoraron, digamos, fuertemente en Europa y el indicador cayó por debajo de 35. En el peor momento del confinamiento, que es este que está acá, realmente las perspectivas de actividad económica tanto en Estados Unidos como en Europa eran muy negras, y eso era cierto tanto para la manufactura e incluso también, o más agudo aún, en el sector de servicios. Observen en Europa el indicador de avance de materia de servicios cayó a 12, o sea, histórico para lo que es la evolución o la recopilación de este índice, lo cual es bastante lógico en economías que estaban prácticamente cerradas. O sea, uno puede pensar que la actividad manufacturera bajo ciertas restricciones puede seguir funcionando. Realmente, bajo el nivel de cierre que llegó a haber en muchas actividades, tanto en Europa como en Estados Unidos, el comercio y los servicios en general sufrieron mucho más la pandemia que los sectores productores de bienes. Y el elemento preocupante es que, pese a estarse hablando de desconfinamiento y de reapertura, si bien las perspectivas de los empresarios mejoraron en mayo con respecto al mes de abril, no ocurrió lo de China, que es que en general estén esperando crecimiento. O sea, los valores siguen siendo bastante menores que 50, o sea que por lo menos en las encuestas realizadas durante el mes de mayo, ¿verdad?, tanto en Europa como en Estados Unidos, los empresarios siguieron pensando en términos de caída de actividad, no en términos de recuperación. O sea, ese es el factor que de alguna manera es más preocupante, digamos, en esta coyuntura actual, porque uno lo que hubiera pensado es que con la perspectiva de desconfinamiento, los valores, tanto en Europa como en Estados Unidos, debieran haber estado por encima de 50, dado que
de una situación prácticamente cerrado, lo que uno debería esperar es que la gente hacia el futuro pensara que va a crecer, aunque más no sea un poco, digamos, o en forma parcial. O sea que lo que nos muestra esto es que desde el punto de vista de perspectivas empresariales, la recuperación económica, tanto en Estados Unidos como en Europa, se percibe como algo lenta. Vamos a ver, digamos, durante el mes de junio y a fines de junio, que es cuando se van a conocer justamente las perspectivas que durante este mes tienen los empresarios, ya con algunas actividades reabiertas, sobre todo en Europa, ¿sí? Vamos a ver si las perspectivas de los empresarios cambian en algún sentido. Por lo que veíamos hace un momento de lo que es la evolución del virus, yo personalmente soy más optimista en el corto plazo sobre las perspectivas de actividad económica en Europa que en Estados Unidos. Y eso de alguna manera también es una cosa que debería reflejarse en el mercado accionario, digamos, una vez que pase un poco todo este ruido de todas estas novedades. Ahora bien, esto se lo pensaba decir yo hoy, digamos, con estos números que se conocían, digamos, estos indicadores se divulgaron a comienzo de esta semana, digamos, los correspondientes al mes de mayo. Pero el dato de hoy de empleo en Estados Unidos realmente tomó por sorpresa a todos los analistas. Las perspectivas de empleo en Estados Unidos que había era de pérdida de puestos de trabajo del orden en la mediana de las encuestas a los analistas, eran en el orden de una pérdida de empleos de 7,5 millones de puestos de trabajo. Y el resultado fue una ganancia de empleo en Estados Unidos de 2,5 millones. O sea, no es que la pérdida fue menor, sino que frente a una pérdida de 7,5 millones, la realidad mostró una ganancia de 2,5 millones de empleos, con lo cual la tasa de desempleo, que se esperaba que terminara rondando en el orden del 20% para el mes para el mes pasado, digamos, ¿no? Para el mes de mayo, ¿no? Digo bien, terminó, digamos, en 13% el dato de desempleo. Con lo cual, obviamente es un desempleo alto, pero mucho menor, digamos, que el que se esperaba, digamos, para el mes pasado. El resultado de eso fue lo que ocurrió hoy en la bolsa, digamos, con una subida muy fuerte, digamos, ya en la mañana se reflejó en parte en los mercados europeos, pero sobre todo en la tarde nuestra, digamos, eso se vio con mucha fuerza en lo que fue la evolución del Standard & Poor's, que llegó a niveles de 3.200 puntos. O sea que realmente el mercado de valores parece haber recuperado totalmente, por lo menos a lo que es el dato de hoy, ¿verdad? Lo que era la situación, o sea, parece haber superado totalmente lo que fue la situación de pánico que se vivió en marzo, cuando el momento más álgido de la pandemia, o esas etapas iniciales de la pandemia en Europa y en Estados Unidos. Pero la cuestión es, bueno, son duraderas, digamos, o sea, son sostenibles estos valores. Bueno, ahí es donde justamente en los próximos meses vamos a ver en qué medida la calidad de los resultados de las empresas termina eventualmente validando las perspectivas de recuperación económica. Hasta el momento, las perspectivas de ganancias operativas de las empresas que estaban en el orden, pensemos que las perspectivas de ganancias operativas, digamos, antes de intereses de las empresas norteamericanas que integran el Standard & Poor's 500, estaban en el orden de $200 por acción para los años 2020, 2021, 200 y un poco más de 200, 203, 204, para el año 2021, allá por febrero, cuando el Standard & Poor's llegó a niveles de 3.300 puntos, digamos, cuando se movía entre 3.200 y 3.300 puntos. Hoy esas perspectivas para 2020, 2021 han bajado al orden de los 120, 130 dólares de ganancias operativas por acción. Y sin embargo,
el Standard & Poor's está de vuelta, digamos, en niveles de 3.200. O sea que estos niveles de evaluación que refleja hoy el Standard & Poor's no son en nada compatibles, digamos, con las que hasta el momento son las perspectivas de ganancia para este año y el que viene por parte de los analistas. Obviamente, vamos a ver qué ocurre en los próximos meses, si esas perspectivas de alguna manera se revisan al alza, pero lo que de alguna manera parece estar reflejado hoy por hoy en el mercado es un cierto optimismo excesivo, fundamentalmente alimentado por lo que fue el enorme esfuerzo, tanto fiscal como monetario, para tratar de convalidar los valores de los activos financieros y los movimientos, digamos, de capital por parte de los bancos centrales y de los gobiernos en Europa y en Estados Unidos. Si te parece, Andrés, pasamos a la situación de Uruguay, digamos, en este contexto. La situación de Uruguay, digamos, con esta suerte de tratamiento del COVID a la uruguaya, digamos, donde hay restricciones, pero sujetos, digamos, un poco a la responsabilidad de las personas y con más o menos presión por parte del Estado o de la autoridad según, digamos, la coyuntura. Obviamente los casos diarios en Uruguay, dado por el tamaño de Uruguay, son mucho más volátiles que lo que uno observa en otros países, pero Uruguay tuvo claramente una primera etapa, ¿verdad?, que fue hasta la primera semana de abril, donde hubo ahí un recrudecimiento de los casos, que fue cuando irrumpió, digamos, la pandemia en Uruguay. Ahí el temor era que esta gráfica siguiera un poco lo que fue la tendencia en otros países, pero de alguna manera ese confinamiento temprano que implementó Uruguay sobre la segunda quincena de marzo contribuyó realmente a que el número de casos diarios se aplanara y se redujera significativamente en las semanas siguientes, lo cual ha ido permitiendo un grado de reapertura controlada, digamos, en la actividad económica, aunque obviamente todavía con muchas restricciones. No hay duda de que Uruguay va a tener los datos de actividad, digamos, no van a ser buenos, entre lo que podría ser el final del primer trimestre de este año y sobre todo en el segundo trimestre de este año. Aquí también es difícil contar con datos de avance, pero quizás un indicador de lo que ha sido el movimiento económico en Uruguay, que está bastante correlacionado con otros indicadores de alta frecuencia, como venta de combustibles, venta de boletos y demás, es esta información que proporciona Google sobre la movilidad de las personas, ¿sí?, hacia distintos lugares, en particular en lo que tiene que ver con lugares de trabajo, ¿sí?, de una caída que llegó a estar sobre fines de abril en el orden del 70 y algo por ciento, y que en las etapas iniciales del confinamiento estuvo cercana a un 40% en lo que era el movimiento de personas hacia sus lugares de trabajo, o sea, como aproximación a lo que podría ser una reducción en el empleo y por lo tanto en la actividad económica. Hoy por hoy esa caída se ha reducido en el total del país al orden del 14%, tomando como referencia, digamos, la situación inicial allá a comienzos o a mediados, digamos, de marzo, cuando se inició el confinamiento. Y si esto lo mira uno por departamento, ¿verdad?, hay varios departamentos del interior en Uruguay donde incluso este valor ya es positivo, ¿no? O sea, la gente ya ha vuelto, en términos, por lo menos en términos de movilidad, ¿verdad?, de desplazamiento de personas, ya ha vuelto a sus lugares de trabajo en muchas localidades del interior. Este número está pesando fundamentalmente en Montevideo, donde evidentemente por la concentración y por lo tanto por los riesgos que supone, digamos, para la propagación de la epidemia, es ciertamente la zona de mayor riesgo.
Pero, o sea, sin duda, digamos, lo que movilizó, lo que permitió una recuperación en esto, y se nota aquí en lo que fue entre mediados de abril y los primeros días de mayo, fue la reapertura del sector construcción, ¿sí? donde ha generado un mayor impacto en términos de movimiento económico en Uruguay. Y es de esperar que con las medidas que se van a estar implementando en las próximas semanas, sobre todo de reapertura del sector comercial, con la reapertura de los shoppings, sumado a el hecho de que también se estén reanudando gradualmente las clases, o sea, todo eso, digamos, sin duda va a seguir contribuyendo a que este valor, digamos, vaya convergiendo, vaya volviendo, digamos, a los niveles iniciales, o sea, que este menos 14 eventualmente termine en un menos 5 o prácticamente un 0 hacia mediados o fines del mes hacia mediados de julio, digamos, o hacia fines de julio, cuando ya estemos, si no hay, digamos, reversiones, cuando ya estemos a full con el sistema educativo y con lo que podríamos llamar una cierta normalidad en la actividad comercial. Obviamente, esto no quiere decir que la actividad económica sea la misma. O sea, la actividad económica va a estar sujeta a muchas restricciones, la utilización del metro cuadrado va a tener enormes restricciones en comparación con lo que era antes de la pandemia, con lo cual la eficiencia por metro cuadrado va a sufrir, no solamente en Uruguay, en el mundo en general. Hay actividades en las cuales el retorno a la normalidad va a tardar mucho más, todo lo que tiene que ver con un alto grado de interacción entre cliente y empresa es donde esto va a estar más demorado, típicamente el sector transporte, en parte, digamos, lo que tiene que ver con servicios vinculados al turismo. Ya vimos lo que está haciendo la evolución del virus a nivel regional, o sea que no está nada claro lo que pueda ocurrir con el sector turismo en Uruguay, que fundamentalmente depende de la región. Con lo cual, ahí hay un montón de incógnitas en lo que tiene que ver con algunos sectores de actividad de cara no solamente a lo que queda del año 2020, sino además también de cara a comienzo de 2021. O sea, todavía no podemos decir mucho sobre cómo va a ser la próxima temporada turística en Uruguay, porque justamente lo que estamos viendo es una situación a nivel regional de la pandemia que está muy lejos de estar controlada. Pero, digamos, visto lo que ha sido la evolución del virus hasta el momento, y si los recrudecimientos, digamos, siguen teniendo esta característica que se observa aquí en la gráfica, o sea, más bien de cuestiones puntuales y muy focalizadas, que permiten una acción rápida de las autoridades atendiendo ese foco específico, yo diría que la estimación que se ha manejado a nivel oficial de caída de actividad del orden del 3% para este año 2020 está entre lo razonable y lo pesimista, digamos. O sea, quizás pueda ser un poco menor la caída en el nivel de actividad si efectivamente se puede seguir haciendo reapertura de distintos sectores de la economía sin que haya movimientos significativos, digamos, o proliferación del coronavirus. Que tengamos presente, así, aquí el riesgo no es que aparezcan nuevos focos de coronavirus, o sea, tienen que aparecer focos de coronavirus, o sea, eso no es lo raro. El tema es que, en definitiva, los focos que aparecen puedan ser controlados y evidentemente y eventualmente no generen riesgo, digamos, sobre el sistema sanitario. Ese es el problema. Pero eventualmente la evolución de la enfermedad va a llevar a que gran parte de la población uruguaya termine siendo o estando expuesta, digamos, al virus. O sea, eso no es a lo que hay que temerle. Lo que hay que temerle o lo que puede generarle más problemas, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista económico, es que haya una saturación, digamos, en el sistema de salud. Cosa que con estos números que vamos teniendo hasta ahora, no parecería que por lo menos lo que fue el peligro de saturación en la primera etapa del virus no ocurrió, y habrá que ver si efectivamente el clima tiene influencia en esto o no, una vez que entremos en el invierno y que estemos con clases, con actividad comercial
más expandida, con el sistema de transporte un poco más activo y demás. Y bueno, estos serían, digamos, los nuevos problemas, o sea, lo que sería esta coyuntura, que se suma sobre otros motivos de preocupación, algunos nuevos, algunos viejos. Yo diría que hoy por hoy los principales elementos que están afectando la coyuntura uruguaya son, por un lado, las presiones inflacionarias que surgieron entre los meses de marzo, abril y mayo, y por otro lado la situación de estancamiento que ya viene viviendo Uruguay desde hace algunos años. Lo que ocurrió con la inflación en Uruguay en estos últimos sobre todo en estos últimos 2 meses, entre abril y mayo, es claramente un fenómeno coyuntural, pero que según cómo se negocie la nueva ronda salarial, o sea, según cómo se termine esta negociación del puente salarial del cual se está hablando ahora, esto puede tener un efecto de arrastre hacia el futuro y dejarnos con una inflación inercial más alta durante un buen tiempo, o eventualmente ser simplemente lo que es, o sea, un pico transitorio que eventualmente se va a diluir en los próximos meses. Los factores que han estado detrás de este aumento en los precios, o sea, no son típicamente inflacionarios porque no son de origen monetario, ¿verdad? O sea, son más bien efectos sobre el índice de precios al consumo de algunos elementos focalizados, ¿verdad? Donde jugó eventualmente el problema del tipo de cambio, que fundamentalmente, tengan ustedes presente, los mercados emergentes están altamente correlacionados con los mercados de capital, con los mercados de renta variable en el mundo, ¿no? Es una vieja correlación, o sea, los inversores institucionales en general ponen a los mercados emergentes en la misma categoría de activo de riesgo que en los mercados de renta variable. Por lo tanto, cuando andan mal los mercados accionarios, también suelen andar mal los flujos de capital hacia los mercados emergentes. Y eso lo sufrió particularmente Brasil, en la región, Argentina no tanto, porque Argentina está siempre aislada, entonces ya está, digamos, fuera de lo que es el mundo normal, pero para Brasil, digamos, que está más conectado y era altamente dependiente, digamos, de los flujos de capital internacionales, la caída de los mercados bursátiles del mes de marzo, o sea, todo el pánico bursátil que se vivió en el mes de marzo, tuvo un efecto muy negativo, muy fuerte sobre la economía brasileña, con una salida de capitales muy significativa, que afectó obviamente no solo al mercado accionario brasileño, sino a la moneda, ¿no? Y el real llegó a trepar, digamos, o ha estado, digamos, por encima de los 5 reales por dólar. Y Uruguay básicamente acompañó esa tendencia. O sea, realmente no había mucho sentido para Uruguay ponerse a estar en contra de la tendencia que siguiera el dólar en Brasil. O sea, si no contenía el dólar, si no actuaba en contra del dólar el Banco Central brasileño, menos sentido tenía que lo hiciera el Banco Central uruguayo, comprometiendo reservas internacionales, que en el mes de marzo evidentemente no se sabía lo que podía llegar a ocurrir hacia el futuro, en el caso de que los efectos del virus fueran mucho mayores de lo que fueron. De modo que hay ahí un efecto de tipo de cambio que eventualmente se disolvió, o sea, sobre todo para Uruguay, para Brasil no tanto, porque sobre el movimiento de capitales, además ahora se ha sumado un factor político que diría que es el mayor factor de riesgo que hay hoy en la economía brasileña. O sea, hay una alta relación entre los problemas políticos en Brasil y en la forma en que Brasil está llevando adelante el combate al coronavirus. O sea, ambos elementos se están realimentando entre sí y están haciendo que una economía que venía experimentando perspectivas de crecimiento, o sea, de hecho venía en proceso de recuperación hasta comienzos de este año, hoy por hoy tiene un futuro muy incierto. O sea, porque la evolución del virus está obligando a un cierre de la economía, pero ante una situación de negación, digamos, por parte del gobierno federal, hace que todo el proceso de salida de lo que debería ser un proceso de confinamiento transitorio se vuelve mucho más complicado y eventualmente las consecuencias económicas y sociales
del virus se pueden perpetuar mucho más, y sin saber además, o sea, qué derivaciones podemos llegar a tener en materia política. Recordemos que ya el gabinete brasileño ha perdido figuras importantes, representativas, digamos, de lo que podía ser cierta cohesión política en Brasil, y eso no es menor porque hay reformas económicas importantes, digamos, en Brasil, que requerían un proceso de aprobación legislativa, que en este contexto de división política que se ha generado, no sabemos qué chances pueden llegar a tener. De modo que todo esto está planteando en la región un panorama muy incierto desde el punto de vista de Brasil, que ha generado también una situación de desfasaje cambiario entre Uruguay y Brasil, también con Argentina debido a la situación económica que vive Argentina, y quizás si no estemos sintiendo más esos efectos de atraso cambiario respecto de la región, es porque justamente las fronteras están cerradas, ¿no? O sea, en la medida que se reabrieran las fronteras, ahí tendríamos un factor de preocupación, pero justamente como la situación cambiaria de Brasil tiene mucho que ver con el coronavirus, es muy difícil que se reabra la frontera hasta que realmente el coronavirus no esté controlado en Brasil y eventualmente esta situación de incertidumbre que se vio en Brasil se suavice. Mi creencia personal, o sea, mi perspectiva personal, es que una vez que Brasil eventualmente logre controlar de una forma u otra la evolución del virus, si todo eso se hace bajo un clima, digamos, donde se mantiene la estabilidad política, o sea, el gobierno continúa y eventualmente puede retomar su agenda, el real en Brasil debería caer al eje de los 4,50, 4,60 reales por dólar, incluso menos, con lo cual el problema cambiario relativo entre Uruguay y Brasil desaparecería, ¿no? O sea, en ese sentido percibo bastante correlación entre lo que es la evolución del virus, la situación del tipo de cambio y la reapertura de las fronteras entre Uruguay y Brasil. Deberían ser fenómenos que deberían ocurrir todos más o menos en forma sincronizada y cada uno, digamos, causando o estando relacionado con el siguiente. Lo de Argentina es una historia distinta, o sea, Argentina va a continuar con controles a los movimientos de capital, hay que ver cómo termina el tema de la deuda, que es ciertamente uno de los factores de incertidumbre que tiene Argentina, al cual se le suma evidentemente la falta de control que el gobierno está teniendo sobre la evolución de la pandemia. Pero que responde a un problema más general, que es la falta de control del gobierno sobre la situación general, digamos, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista económico. O sea, el fracaso que tuvo Argentina en la presentación de la oferta de canje, más que en los términos de la propuesta propiamente dicho, estuvo en la incapacidad del gobierno argentino de poder convencer a sus acreedores de que hay un plan económico detrás de esa oferta de reestructura. Y bueno, de la misma manera que hay una falta de un plan económico, hay una falta de una estrategia para controlar el virus y en definitiva hay una falta de una estrategia para enfrentar los problemas sociales que está viviendo en Argentina. O sea que en definitiva lo que tenemos en Argentina es una mezcla muy explosiva de virus, deuda, problemas sociales, inflación, ¿verdad? Falta de perspectivas de crecimiento, carencia de atractivo para la inversión extranjera, que realmente no sabemos cómo puede terminar eso, que nos va a generar problemas de desfasaje cambiario sin duda, o sea, en este contexto Argentina va a estar mucho más barata que Uruguay, pero también con enormes problemas económicos que hacen que, evidentemente es un problema desde el punto de vista de la actividad comercial, por lo que puede generar en los movimientos en frontera una vez que las restricciones por el movimiento de personas en el virus se levanten. Pero, digamos, es un problema conocido ya que lo hemos tenido que enfrentar varias veces y que sin duda es un lastre que no solamente nos afecta en lo que tiene que ver con el movimiento comercial, digamos, sino también fundamentalmente en lo que es las perspectivas de la actividad turística para el próximo año. O sea que Uruguay, y eso con esto termino, digamos, tenemos un problema transitorio en materia de inflación que obedeció a factores que tuvo que ver con el tipo de cambio, que ya se han revertido en buena medida,
factores que tienen que ver con algunos precios, factores de oferta, con algunos productos, sobre todo productos que venían importados de Brasil, que subieron mucho de precio y que afectaron, digamos, el costo de la canasta de consumo. El riesgo está en que este aumento de esta disparada de la inflación de estos meses eventualmente se salarice, o sea, se incorpore a los ajustes salariales, porque ahora a mediados de año correspondía aplicar muchos correctivos en materia salarial por diferencia con la inflación prevista. Si esto se va a salarios, si esta diferencia de inflación se va a salarios, eventualmente este problema transitorio con la inflación se puede hacer permanente. Si lo que se logra es cierto acuerdo, digamos, tripartito entre el gobierno, empresas y trabajadores, en cuanto a que se pase el año 2020 y se entre a nueva ronda de negociaciones en 2021 sobre una cancha en la cual los efectos del coronavirus están un poco más visibles o un poco más claros de evaluar, ahí eventualmente la inflación, o sea, se podría producir un efecto de desindexación que evitaría que la inflación esta se mantenga alta, digamos, en los próximos meses. Pero habrá que ver cómo viene esa negociación salarial y qué tipo de acuerdos, digamos, se van logrando. Y esto nos lleva al último tema, perdón, Andrés, que es la última grafiquita. Sí, sí. Hablábamos de inflación, pero también hablamos de nivel de actividad. O sea, Uruguay tiene hoy un problema de recesión, ¿sí?, causada por el virus, pero fundamentalmente tiene un problema de estancamiento. O sea, Uruguay venía con una tasa de crecimiento promedio del orden del 3 y algo por ciento anual, básicamente desde mediados de los 90, o sea, eso venía siendo su tasa de crecimiento potencial o tendencial. Tuvo la crisis del 2002, eventualmente, pero observen ustedes, digamos, la salida de la crisis del 2002 permitió, digamos, que ahí por el año 2012-2013, Uruguay volviera a lo que hubiese sido la evolución del nivel de actividad si no hubiera habido crisis del 2002. ¿No? O sea, Uruguay en el 2011, 2012, 2013 estaba en el nivel de actividad que hubiese seguido teniendo con la trayectoria que traía desde antes, si no hubiese habido crisis, como si no hubiese ocurrido, digamos, la crisis del 2002. Pero desde ese momento, digamos, básicamente desde fines de 2014 en adelante, Uruguay se ha ido apartando de esa tendencia. O sea, mucho se ha hablado de si las recuperaciones son en L, en B, en U. ¿Verdad? Uruguay ya venía con la L. O sea, Uruguay ya venía estancado desde fines de 2014, año 2015, y en ese contexto de estancamiento es que se produce, digamos, la situación actual. Con lo cual es un reto adicional, porque o sea, Uruguay ya no solamente tiene los problemas de estancamiento que tenía antes, sino además también eventualmente los problemas nuevos que genera el virus, el distanciamiento social, los efectos sobre la productividad que puede tener el distanciamiento social. O sea que, digamos, de alguna manera la calidad de las políticas públicas va a influir mucho en los próximos años para determinar, digamos, si Uruguay puede eventualmente superar no solamente los problemas nuevos, los desafíos nuevos que genera en términos de productividad enfrentar, digamos, las consecuencias del virus, sino además también los desafíos viejos que Uruguay venía teniendo en términos de baja productividad o dificultades de crecimiento. Así que bueno, yo dejaría por acá, Andrés, y abriría el espacio a las preguntas. Impecable, Julio. Como siempre, muchísimas gracias por tu presentación. Recordarle a todos que está disponible el chat general, pero también el chat particular para los que quieran hacer llegar algunas preguntas, de las cuales tengo algunas que te voy adelantando, Julio. Capaz que algún tema que trataste, la pregunta de siempre del dólar, y en este caso el dólar y la inflación. Vos decías específicamente que veías a Brasil estabilizando la moneda y que eso emparejaría un poco con Uruguay.
Pero la pregunta acá específica es cómo ves el dólar en Uruguay y si se moverá más arriba que la inflación. No, o sea, yo creo que, o sea, más que la inflación no, o sea, ya hizo esa corrección, digamos, en el mes de marzo y marzo-abril, digamos. Y yo creo que ese efecto, digamos, ya básicamente lo depuró, o sea, con lo cual, salvo que vuelva a haber otro, otro evento externo extraordinario, digamos, alguna crisis institucional en Brasil o algún elemento que genere que el real ya se vaya por encima de los 6 reales por dólar, digamos, que ya entremos en otro tipo de problemas por fuga de capitales en Brasil y demás que terminan repercutiendo sobre Uruguay. O sea, yo creo que ese efecto ya fue. Hay que ver si el real, o sea, el que tendría que bajar es el real. O sea, el real no debería mantenerse por encima de 5, sino que deberíamos verlo irse por debajo de 5, en la medida que el virus y la situación política en Brasil, que repito, son elementos que están muy correlacionados, eventualmente empiecen a controlarse. Y eso va a ayudar también a que estos niveles de tipo de cambio que tiene hoy en Uruguay se puedan consolidar y, y no deberíamos esperar movimientos, digamos, más allá de este rango de 42, 45, 40, o sea, es un rango en el cual Uruguay debería, además ha mejorado en cierto modo la competitividad con respecto al resto del mundo en estos niveles, con quien está desfasado es con la región, y la región tiene tipos de cambio que son exageradamente depreciados por factores que tienen que ver con sus problemas internos, digamos, ¿no? Tanto con la enfermedad como con factores políticos o los problemas económicos de Argentina que tienen otra magnitud. Correcto. Te transmito otra pregunta también que nos llega por privado. Hay algunas que están apuntando más a lo global. Permítanme no irme todavía del ámbito de lo local, pero una pregunta respecto a qué cabe esperar de la obra pública como dinamizadora de la economía y específicamente si hay lugar para las PPP. Bueno, hoy por hoy el factor, digamos, que justamente la actividad de la construcción, había interés por parte del gobierno de que reabriera la construcción, porque justamente ahí es donde había muchos elementos importantes en cuanto, desde el punto de vista de dinamismo, o sea, o sea, los proyectos de participación pública-privada ya hay varios, o sea, en realidad lo que están son en ejecución, o sea, se tardó muchos años en las administraciones anteriores de que los proyectos de participación pública-privada entraran en ejecución, con lo cual están todos en ejecución ahora, ¿no? O están entrando en ejecución en este año. O sea que ya está, o sea, ese elemento, digamos, de participación, de lo que pueda implicar el mecanismo de participación pública o privada para la inversión en Uruguay, es lo que va a estar funcionando durante el año 2020 y también para el año próximo. El gobierno anterior ya absorbió todo el cupo presupuestal que había en materia de participación pública-privada, por lo tanto, si el gobierno actual quiere utilizar ese mecanismo, va a tener que pedir el levantamiento o el aumento de los cupos correspondientes a través de la ley de presupuesto y eventualmente eso sería para proyectos que serían para 2021 en adelante. Pero digamos, respondiendo concretamente a esa pregunta, la PPP ya está. O sea, lo que hay hoy de proyectos de participación pública-privada son los que ya estaban aprobados y son los que se están ejecutando en este momento y que forman buena parte de lo que es la inversión pública en infraestructura en Uruguay, a lo que se suma la planta de UPM, digamos, ¿no? Que también de por sí va a tener un efecto, tenía un efecto esperado, digamos, de alrededor de un punto y algo del producto. O sea, ese efecto sigue estando y es sin duda otro de los factores que ayuda, digamos, a dinamizar el empleo, por lo menos en el corto plazo.
No sé si había correcto. otra parte en esa pregunta, además de la No, no, inversión pública. en realidad la primer parte apuntaba en sí a qué esperar de la obra pública como dinamizadora de la Sí, economía. O sea y bueno, que, es lo que hay, es eso. Hoy por hoy es fundamentalmente eso, y que ya de por sí absorbe buenas partes del presupuesto de tanto del Ministerio de Transporte como de ANEP en lo que tiene que ver con las PPP educativas, ¿no? La construcción de escuelas, CAIF, centros deportivos y demás. perfecto. Una que llegó al chat general, que me parece que está buena también, respecto al Mercosur. Y la pregunta es bien concreta, ¿sobrevivirá o será un peso para Uruguay? Yo creo que ¿Cómo dejó de ves? ser yo creo que hoy dejó de ser un tema. O sea, obviamente Brasil hoy por hoy es una gran incógnita, pero si hay una de las cosas a las cuales por lo menos las líneas generales del gobierno brasileño parecen no haber cambiado, es a su política de crecer hacia afuera. O sea, esta nueva administración de Bolsonaro llegó, digamos, con la intención de hacer crecer a Brasil, no basado en el mercado interno, sino de alguna manera de promover acuerdos comerciales con otros países. Y recuerden ustedes, además, las declaraciones del ministro de Economía brasileño, que Brasil lo iba a hacer y el resto del Mercosur, que se aguante, digamos, si le gusta bien, que lo acompañen y si no lo acompañan, Brasil lo iba a hacer igual. O sea que toda aquella discusión de si Uruguay para buscar acuerdos con el resto del mundo le servía abrirse del Mercosur o no, o qué, o sea, hoy esa discusión dejó de estar vigente porque sabemos que el objetivo de Brasil es buscar acuerdos comerciales. Bajo la administración Macri había coincidencia en Argentina con esa postura, con lo cual ahí realmente para Uruguay la perspectiva era de realmente de un Mercosur más Mm, abierto que el que había estado en los años previos. Con el gobierno de Alberto Fernández esa tesitura en Argentina cambió, pero la postura del gobierno de Alberto Fernández fue, o sea, sabiendo la decisión que ya tiene Brasil en ese sentido, miren muchachos, yo no voy a participar de este proceso de apertura del Mercosur, pero tampoco me voy a oponer a los acuerdos comerciales que hagan ustedes, simplemente Argentina no cuenten conmigo para que Argentina también ratifique esos acuerdos. Pero ustedes están libres de hacer los acuerdos con quien quieran. O sea que la postura de Alberto Fernández, además de pegarse un tiro en el pie, por lo menos no molesta, digamos. O sea, bueno, desde ese punto de vista, es decir, bueno, si Brasil, Uruguay, Paraguay siguen adelante con el acuerdo con la Unión Europea y eventualmente firman nuevos acuerdos comerciales con otras regiones u otros países, muy bien, eventualmente Argentina no se va a oponer. Después va a haber líos seguramente con normas de origen cuando haya comercio a nivel regional, pero eso va a ser otra historia. correcto. Julio, otra también en el ámbito local. A ver si tenés estimaciones respecto a la actividad a partir de junio, julio, digamos, saliendo de todo el momento más crítico del confinamiento. Y acá la pregunta es, ¿será cercana al 30% la caída en la actividad? ¿Tú tenés estimaciones? ¿Se maneja algún número ya? ¿O es todavía muy temprano para andar estimando números? Es muy difícil. A ver, si uno mira, a ver, si lo pensás por sectores, el agro se mantuvo prácticamente, Ujú. el agro tuvo problemas en el agro, o sea, hubo problemas en algunos rubros anduvieron bien, otros no tanto, pero no fueron por el virus, o sea, el sector agropecuario funcionó, diría que casi con normalidad. Ujú. Eh, la industria tuvo de todo, ¿verdad? Pero por lo menos la industria exportadora y la que es de base agropecuaria, en línea, salvo algún paro que hubo ahí a nivel de frigoríficos y demás, en general parecería como que el grueso de la industria manufacturera también, no diría que funcionó al 100%, pero tuvo un porcentaje de funcionamiento bastante alto. Eh, con lo cual, por ahí, digamos, uno no debería esperar caídas tan grandes en el nivel de actividad. Eh,
después tenemos nuestra, nuestra peculiaridad contable, que bueno, o sea, es como están diseñadas las cuentas nacionales, que tienen un problema y que en este año van a jugar a favor, que es el tema del sector telecomunicaciones, ¿no? O sea, ustedes saben bien que Uruguay tiene un problema en cuanto a la medición del producto en el sector de telecomunicaciones, que es que el volumen físico se mide por impulsos, digamos, por utilización de la banda o el nivel de tráfico, digamos, en las líneas de comunicación, que eso con el aislamiento seguramente hasta debe haber aumentado. Seguramente. Y como con la metodología de las cuentas nacionales, la ponderación que tiene eso en el nivel de actividad es mucho mayor que la que debería tener, o sea, por valor agregado, esa razón, que era una de las que disimulaba cierta caída o cierta contracción en el nivel de actividad en los años previos, este año también lo va a hacer. O sea, que el PBI, por el efecto del sector de telecomunicaciones, también va a ayudar a que, digamos, no tenga una caída tan fuerte. La construcción tuvo un parate ahí por abril, fines de marzo, principio de abril, pero después se recuperó. Y yo diría que va a estar funcionando no a pleno, pero con un alto grado de capacidad. Con lo cual la gran caída la estamos observando en el sector comercio, ¿ah? Que evidentemente pesa mucho en el PBI. Pero habrá que ver, digamos, o sea, ya le digo, yo realmente pienso que con una caída del PBI, yo hace unas semanas atrás pensaba que la actividad económica en Uruguay podía caer entre 3,5 y 4. Hoy te diría que estoy pensando entre 3 y 3,5, y según cómo sea la recuperación en el sector comercio, y cuando veamos bien los datos de la actividad en este trimestre, quizás hasta me pongo un poquito más optimista. Pero va a andar en ese eje, digamos. En el eje del 3 no parece ser un mal número. De acuerdo. No, nos llega una pregunta Para acá todo el que, año, ¿no? Promedio del año. sí, El segundo trimestre en particular sí, va a ser muy malo, pero no sé si será de un 30. de acuerdo. Acaban de llegar dos preguntas al chat general, que era algo que quería consultarte, sobre todo porque en esta conferencia hemos tenido una buena participación de gente de Argentina y también de Brasil, y nos llegan dos preguntas respecto a las medidas para atraer extranjeros que se quieran radicar en Uruguay. Alguien lo plantea también como una medida de flexibilización de la llegada de extranjeros. Más allá de lo anecdótico que pueda resultar eso, ¿te parece que pueda tener un impacto sustancial en la economía? ¿Cómo ves esa situación? A ver, o sea, se ha hecho mucha prensa con el tema de atraer, o sea, no sé si hay tanto un esfuerzo deliberado del gobierno de traerse argentinos y brasileños o traerse gente desde el orbe hacia Uruguay, digamos, o simplemente una extensión de lo que ha sido tradicionalmente Uruguay, sobre todo a nivel de la región. O sea, yo creo que más que lo que hace Uruguay, que en definitiva no es muy distinto de lo que hacía hasta ahora, ¿verdad? O sea, el régimen tributario y de movimiento de capitales que tiene Uruguay, más que el régimen tributario, y ahí Ricardo me puede corregir o complementar. O sea, no sé si es tanto lo que cambia el régimen tributario uruguayo, sino que Uruguay tiene un activo desde mediados de los 70 que en estos momentos es muy valuado, digamos, en estos momentos de incertidumbre, que es la libertad, que es la libertad de los movimientos de capitales, es poder decidir qué hacer con tu dinero, decir si tu dinero lo tenés en Uruguay, lo tenés en Suazilandia, que no se llama más Suazilandia, pero lo podés tener donde quieras, ¿verdad? Porque es tu dinero y lo podés tener en la moneda que quieras, con los riesgos que quieras, porque en definitiva te lo ganaste tú y el único que puede decidir sobre ese dinero sos tú. Esa libertad
en este contexto, sobre todo para Argentina, es enormemente importante. Y se nota cada vez que hay este tipo de situaciones de estrés social, político y en definitiva sobre los derechos de propiedad como el que está viviendo Argentina hoy, y quiera que no, también los elementos de incertidumbre política en Brasil hacen que esa particularidad de Uruguay es una particularidad de Uruguay en la región, o sea, obviamente no es en el mundo, Uruguay no es el país más libre del mundo, pero en el contexto regional, el simplemente permitir que cada uno haga con su dinero lo que quiera y en la moneda que quiera, es un factor que es atractivo y que atrae capital, ¿verdad? Entonces, digamos, yo diría que más que por lo que se pueda estar haciendo en materia tributaria, que evidentemente Uruguay aprovecha la ocasión y dice, miren que tienen esta posibilidad, lo que hay en el fondo, digamos, es un trasfondo de inestabilidad regional y un clima, digamos, de estabilidad en contraposición con lo anterior, que además se suma hasta con la propia evolución del virus, digamos, ¿no? Una mira la gráfica del coronavirus en Uruguay, y toco madera de que no pase nada raro, y que no se deterioren en los próximos, que no nos toque una aftosa 2, digamos, con el coronavirus. Pero si uno mira la evolución y en general lo que ha sido las respuestas del sector político uruguayo en general en lo que tiene que ver con la pandemia y lo compara con la región, bueno, dice uno, bueno, acá hay un marco institucional distinto que eventualmente es atractivo, digamos, para las inversiones, que se suma a todo lo demás. Correcto. Para cerrar, una pregunta que me llega por privado y acá yendo un poco más a lo global, vos comenzaste por eso, obviamente dando un marco, y bien decías que el 3 de marzo tuvimos aquella charla en el Hotel Cottage, donde parecería que en realidad pasaron 3 años y no 3 meses por todo lo que ha pasado en el medio, pero el mercado volvió a estar en los mismos niveles hoy que estaban aquel día. Entonces, nos llega una pregunta respecto a si vemos cambios importantes en la estrategia de inversión de mediano plazo en términos generales. Si pudieras resumir hoy cómo es tu visión para la alocación de un portafolio de inversiones, creo que a eso apunta la pregunta. ¿Hay grandes cambios con lo que ha pasado en estas últimas semanas, meses? El viernes pasado dijimos compren acciones y este viernes estamos festejando. A ver, indudablemente sobre el pico de hoy, digamos, o sea, que es realmente una sorpresa, no sé si es el momento para entrar el lunes. Mirado a largo plazo, lo que veo es valuaciones. O sea, volvemos a la discusión de febrero, con el virus encima, ¿verdad? O sea, ¿cuál era la discusión de febrero? Las valuaciones en Estados Unidos están muy altas y realmente solamente se sostienen, y recuerdo mis informes de febrero, esto se sostiene y puede tener un aterrizaje suave, después vino la crisis de marzo, pero esto puede tener un aterrizaje suave en la medida que se mantengan bajas las tasas de interés, Estados Unidos siga creciendo y tengamos perspectiva de que las ganancias van a seguir aumentando en el mediano plazo. O sea, sobre eso podríamos decir, bueno, que 3.200, 3.300 podría ser un valor de equilibrio que no deberíamos esperar que crezca mucho, pero que debería poder mantenerse, digamos, a mediano plazo. Ese era nuestro diagnóstico en febrero. Hoy estamos de vuelta con la misma situación. O sea, tenemos de vuelta el Standard & Poor's en 3.200, ¿sí? Pero el problema es que las evaluaciones ahora son más caras todavía, ¿no? No solo por las utilidades de este año, que obviamente van a ser malas, sino porque además las perspectivas de utilidades para los próximos años son peores que las que eran en febrero. Porque además las perspectivas económicas no son del todo buenas. O sea, a ver, mi percepción personal sobre, o sea, cuando apareció la noticia del virus en febrero, mi reacción inicial fue, esto es como lo de los pollos. O sea, se morirán unos cuantos pollos, como ocurrió allá en el 2009, y chau. O sea, la gripe aviar. La gripe aviar. Esto termina en eso. Y dentro de unos meses eso es una anécdota. Esto no es una anécdota.
¿no? Esto es más del estilo de las pandemias, como en su momento la peste negra, la peste española, o sea, son de las cosas que llegan para quedarse y que alteran comportamientos sociales, que por lo tanto alteran la productividad. ¿No? Entonces, habrá que ver, entonces ya empieza a depender de si aparece la vacuna, qué tan efectiva es la vacuna, si la vacuna sirve para todas las variedades, si sirve para algunas sí, para algunas no. Pero mientras tanto, voy a lo que decía al principio, o sea, el distanciamiento social tiene efectos sobre la productividad. Por lo tanto, la productividad, que ya venía creciendo mal en Estados Unidos, no venía creciendo como crecía en la década anterior, ahora va a tener aún más problemas. ¿Tá? Y a eso se suma todo el enorme impulso, digamos, o estímulo fiscal y monetario que se ha alargado durante estos años. O sea, que un problema que puede reaparecer en la década del 20, que estuvo ausente en la década del 10, es la inflación. ¿No? Porque estímulos monetarios sobre una economía creciendo y sobre un mundo que se expandía, porque no olvidemos que el crecimiento de China fue como si el diámetro de la Tierra hubiese crecido, o sea, es como un efecto análogo a que el diámetro de la Tierra creciera, ¿sí? O sea, la incorporación de China a la economía de mercado y el crecimiento de China en los años siguientes, lo que hizo fue agrandar el mundo, como también hizo agrandar el mundo la incorporación de Estados Unidos a la economía mundial a comienzos del siglo XX. O sea, es ese tipo de fenómenos que tienen un impacto brutal en la productividad y en la generación, y en la disponibilidad de factores productivos, que supera los efectos inflacionarios que pueda tener todos los estímulos fiscales y demás. Es más, bajo patrón oro, la expansión norteamericana de fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, causó deflación, porque justamente no había factores de estímulo monetario que permitían acompañar el crecimiento de la economía mundial y la disponibilidad de oro. ¿No? Por lo tanto, el crecimiento de China, ese efecto, digamos, de ampliación de diámetro de la Tierra, con los estímulos monetarios del 2008-2009, bueno, se absorbió, mal que bien se absorbió. Ahora no está muy claro, porque no hay otro país que va a surgir como surgió China, aumentando, digamos, el volumen de recursos y el tamaño económico del planeta en la próxima década. Y más bien, la contención del virus, la prevención del virus va a tener un efecto de productividad negativo. O sea que es muy probable que todos estos estímulos económicos de hoy terminen en inflación mañana. ¿Sí? Y ahí la cuestión es qué van a hacer las reservas federales, o sea, los bancos centrales. Porque si los bancos centrales reaccionan como tendrían que responder los bancos centrales, o sea, tratando de contener la inflación, las deudas soberanas de Europa, de Estados Unidos, se van a volver impagables si suben las tasas de interés. Entonces, va a haber un dilema moral muy serio para los bancos centrales en los próximos años, si lo que estoy diciendo efectivamente se cumple, porque van a tener que elegir entre ver las deudas de sus gobiernos defolteadas o contrarrestar la inflación. ¿No? Y yo creo que va a ganar el segundo factor. ¿No? O sea, van a mantener las tasas de interés, en todo caso, tasas de interés reales relativamente bajas o negativas en los próximos años, para evitar que las deudas, digamos, generadas por estos estímulos fiscales eventualmente se vuelvan impagables. Y bueno, ¿qué tipo de activos funcionan mejor con tasas de interés reales negativas? Y bueno, ahí es donde empiezan a hablar alguna gente del oro, ¿verdad? Y también las acciones, pese a esas valuaciones que parecen altas hoy, también tienden a sostenerse. Porque en definitiva, las acciones se ajustan a la inflación, ¿verdad? Y con tasas de interés reales negativas pueden hacer que lo que hoy parecen valuaciones altas, en definitiva, ajustado por tasa de interés real, no lo son tanto. Por lo menos en el horizonte de los próximos 4 o 5 años. ¿Ah? Y en términos de evaluaciones reales relativas, en términos de evaluaciones relativas, te diría que hoy me seduce más Europa que Estados Unidos. Y mirá que lo digo
con un nudo en la garganta, o con el corazón palpitando, porque Europa realmente es un desastre desde el punto de vista microeconómico y político desde hace mucho tiempo. O sea, Europa es un continente que no se sabe gobernar, ¿sí? Carente absolutamente de liderazgos políticos con visión, de futuro, con estatura, y eso hace que los problemas microeconómicos y de agenda de crecimiento en Europa estén totalmente ausentes, y eso explica las bajas tasas de crecimiento que venía teniendo Europa en estos últimos años. Pero pese a todo eso, hoy, en la salida de la crisis del coronavirus, tiene mejores perspectivas Europa que Estados Unidos. Y las empresas europeas están peor valuadas que las empresas norteamericanas. Entonces, en un despegue post-coronavirus, yo creo que Europa tiene condiciones de salir mejor que Estados Unidos, y ahí hay atractivos de evaluación, digamos, mejores que los que ofrecen las empresas americanas hoy. Clarísimo, Julio. Yo le voy a pedir disculpas a las preguntas sin responder, pero estamos en hora, ya son las 6:30, es viernes, vino el frío, probablemente muchos ya queriendo terminar la semana. Mientras no venga el coronavirus, no pasa nada. No pasa nada. No, de todas maneras agradecerles a todos. Quedan algunas preguntas, varias preguntas, pero bueno, Julio siempre está a disposición de ustedes. La mayoría de ustedes tienen el contacto nuestro de Beca, como también de Rica, para hacernos llegar las consultas y con gusto poder evacuarlas individualmente. Así que a Julio, obviamente Julio, agradecerte muchísimo por estar ahí del otro lado. A todos los que participaron, por supuesto que también muy contentos de siempre tenerlos del otro lado, y deseando que de a poco poder volver a la normalidad y poder volver a vernos personalmente. Así que a todos, gracias. Al equipo de Rica, al equipo de Beca también en su totalidad. Buen fin de semana para todos. Bueno, gracias de mi parte también. Buen fin de semana.